Hay casos que simplemente no deberían existir, y este ocurrió en México. Un estudiante de aviación despegó en su primer vuelo en solitario, y lo que pasó después fue tan extraño que obligó a cerrar un aeropuerto completo. Cuando aterrizó, las autoridades ya lo estaban esperando, no por un error ni por un accidente, sino por lo que dijo mientras estaba en el aire, y hasta hoy nadie ha podido explicar por qué lo dijo. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Imagina que es tu primer vuelo en solitario. Despegas desde la Ciudad de México. Todo va normal, todo bajo control. Sigues cada procedimiento como te lo enseñaron. Mantienes la altitud, revisas instrumentos, escuchas la radio. Nada fuera de lo esperado. Pero minutos después algo cambia, no de forma brusca. No hay explosiones, ni fallas evidentes, simplemente algo deja de encajar. Y cuando eventualmente vuelves a tocar tierra, ya no eres solo un estudiante, eres el centro de un caso que nadie ha podido explicar. El 21 de junio de 1976, un estudiante llamado Rafael Pacheco Pérez despegó en una pequeña avioneta desde las afueras de la Ciudad de México. Era un vuelo de práctica, rutinario, controlado, sin riesgos aparentes. La aeronave era una Cessna 150, un avión ligero, diseñado específicamente para entrenamiento, estable, predecible, sin nada que sugiera que algo extraordinario podría ocurrir. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad, hasta que aproximadamente 14 minutos después del despegue, la avioneta desapareció del radar, sin emitir ninguna señal de emergencia, sin reportar fallas, sin dejar rastro. Para los controladores, simplemente dejó de existir en el espacio aéreo monitoreado, como si alguien hubiera apagado su presencia. En ese momento, lo lógico habría sido pensar en un accidente, una caída, una pérdida de control, pero no hubo reporte de impacto, ni señales de auxilio, ni testigos en tierra. Sin embargo, lo que ocurrió después desconcertó aún más a todos los involucrados. Tiempo más tarde, los radares del aeropuerto de Acapulco detectaron una señal inesperada, una avioneta que no debía estar ahí, que no tenía plan de vuelo hacia esa zona, que no había sido reportada en ruta. Era la misma aeronave. Había recorrido más de 300 kilómetros, en un lapso que no cuadraba con lo que se sabía hasta ese momento. Nadie entendía cómo había llegado hasta ahí. No había suficiente combustible según el plan original, no había autorización, y el piloto no tenía la experiencia para realizar un trayecto de esa magnitud por su cuenta. Aún así, estaba ahí, volando, manteniendo el control básico de la aeronave, pero claramente desorientado. Cuando finalmente logró establecer comunicación con la torre de control, y lo que escucharon los operadores cambió completamente la naturaleza del incidente. Su voz no sonaba normal, no era solo nerviosismo o confusión, había algo más, pausas extrañas, respuestas que no coincidían con las preguntas, como si no estuviera reaccionando directamente a los controladores. Por momentos, parecía que respondía a alguien más, como si estuviera escuchando instrucciones que nadie en la frecuencia podía oír. El piloto estaba claustrofóbico hasta vez de eso y como está recibir este mensaje, usted no está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto, es únicamente está hablando como ellos tenían un micrófono, no importaba mucho
Esa sensación inquietante llevó a las autoridades a tomar una decisión inmediata: cerrar completamente el aeropuerto. Todas las pistas fueron despejadas, se suspendieron despegues y aterrizajes. El espacio aéreo se controló al máximo, porque ya no se trataba solo de una avioneta desorientada, sino de algo que no estaban logrando comprender. Cuando finalmente la aeronave aterrizó, el ambiente no era el de un rescate común, era el de una inspección urgente. Técnicos y mecánicos se acercaron esperando encontrar un avión exigido al límite, con el combustible agotado, o con signos de estrés mecánico. Pero lo que encontraron fue completamente opuesto a lo esperado. El tanque de combustible estaba prácticamente lleno, como si el avión no hubiera realizado el trayecto que acababa de completar, como si el tiempo en el aire no hubiera afectado su consumo. Ese detalle por sí solo rompía cualquier explicación convencional. Rafael fue trasladado de inmediato a revisión médica. Las autoridades necesitaban descartar lo más básico: consumo de sustancias, desorientación inducida, cualquier factor fisiológico que explicara su comportamiento. Pero los resultados fueron claros. No había alcohol, no había drogas, no había alteraciones físicas evidentes. Estaba clínicamente sano. Sin embargo, su mente contaba otra historia. En los días siguientes, Rafael declaró que no recordaba casi nada del vuelo. No había una secuencia clara en su memoria. No podía explicar el trayecto. No podía justificar cómo llegó a Acapulco. Lo único que podía describir era una sensación persistente de cansancio extremo, como si en algún punto hubiera estado al borde de quedarse dormido, aunque insistía en algo una y otra vez. Nunca perdió el control del avión, nunca se durmió, nunca dejó de volar. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió durante ese tiempo que no pudo recordar? Y lo más perturbador, no era el mensaje en sí, sino la posibilidad de que Rafael no estuviera hablando por voluntad propia, sino siendo utilizado como un medio. Después de ese incidente, su vida cambió por completo. Abandonó la aviación, se alejó de todo lo relacionado con el vuelo y eventualmente desapareció del ojo público. No volvió a pilotear, no retomó su formación y con el paso del tiempo, su paradero se volvió desconocido. El caso fue revisado durante años por autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero nunca se presentó una explicación definitiva que lograra cerrar todas las inconsistencias. Y eso deja una pregunta abierta que sigue vigente hasta hoy. Si todo esto realmente ocurrió, entonces tal vez el misterio no es cómo llegó a Acapulco, sino quién o qué estaba con él en ese avión y por qué lo eligieron. Porque si en algún momento alguien o algo pudo hablar a través de él, entonces la verdadera incógnita no es si esto pasó, sino si podría volver a pasar, y si llegara a ocurrir otra vez, ¿cómo sabríamos que esta vez no le está pasando a alguien más, en este preciso momento, sin que nadie lo note? Si te interesan este tipo de casos, que siguen sin una explicación clara, suscríbete, porque en Documentes Curiosas no se trata solo de contar historias, sino de explorar esos eventos que, incluso hoy, siguen dejando más preguntas que respuestas.